Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver el tema de ¿por qué oramos? Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hace un par de semanas atrás habíamos estudiado que Dios es omnisciente, es decir, Dios ya lo sabe todo. Él sabe lo que nosotros vamos a pedir incluso antes de pedirlo. También vimos que Dios es soberano, es decir, Dios va a hacer lo que Él quiere. Y respecto a estos temas, muchas personas se preguntarán: si Dios sabe lo que voy a pedir aún antes de que yo se lo pida, y además Dios hace lo que quiere, entonces, ¿por qué oro? Es decir, por ejemplo, tengo un familiar enfermo y estoy orando día y noche, y al final Dios contesta contrario a lo que yo le pedí. Entonces, ¿qué sentido tiene orar? ¿Acaso Dios no tiene poder para curar? Por supuesto que Dios tiene el poder para sanar, pero Dios le plació contestarnos un no. Y es que Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Él sabe la fecha exacta en la que cada uno de nosotros vamos a morir. Y no va a haber una oración que cambie esa fecha que Dios ya tiene predestinado. Entonces, ¿para qué orar? Vamos a ir por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos que la oración es un mandato de Dios. De hecho, como hemos leído al principio, Jesús nos muestra una oración modelo. Podemos leer al final de Lucas capítulo 11, versículo 2 lo siguiente: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, vemos que cuando oremos, no debemos orar como acreedores, sino siempre pidiendo que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Es muy diferente hacer la siguiente oración: Dios, te pido por esta persona para que sane. Amén. A hacer la siguiente: Dios, es mi deseo que esta persona sane, pero que todo se haga conforme a tu voluntad. Amén. No es pecado contarle a Dios lo que nosotros quisiéramos. Es decir, en el ejemplo anterior, vemos que en la oración nos referimos a una persona enferma, y nuestro deseo cuando tenemos familiares enfermos es que se curen. Pero siempre debemos entender que el que tendrá la última palabra es Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos visto que Dios siempre va a hacer su voluntad, y la voluntad de Dios es su mejor oferta, es decir, lo que Dios ve como lo mejor. Eso no significa que a mí me va a agradar la voluntad de Dios, pues muchas veces el dolor nos ha invadido. No obstante, como pudimos leer anteriormente, todo lo que les pasa a los que son llamados
les ayuda a bien. Por ejemplo, imagine que todos los días nos quejamos de nuestro trabajo. Decimos que es muy injusto que trabajemos mucho y que no nos pagan lo suficiente. Todo el día nos quejamos, pero un día Dios nos quita ese trabajo y ahora ya no hay ingresos. Después llega el hambre, pues como no hay ingresos, no hay comida. ¿Qué de bueno podemos encontrar en eso? Bueno, esa situación nos ayuda a ser más agradecidos con Dios, pues tristemente nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. También nos ayuda a entender que al final de todo, Dios no nos paga como merecemos, pues podemos ver lo mal agradecidos que somos. En la primera sección del versículo 4 de Lucas 11 dice lo siguiente: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Vemos cómo Jesús nos muestra que confesemos nuestros pecados a Dios. Y es importante esta parte, pues ¿le ponemos nombres a los pecados? ¿O simplemente decimos a Dios, perdona todos mis pecados, amén? ¿Alguna vez han contado en el día todas las faltas que ha cometido? Nos preocupamos como el salmista que le pedía a Dios que examine su corazón y le muestre sus faltas. Mateo capítulo 6, versículo al 15 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, pues ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas personas dicen que no saben qué decir cuando oran. Simplemente basta con que anotemos en una libreta todas nuestras faltas del día y verá que sale una oración de mucho tiempo. Ahora bien, para concluir, pensemos un momento en qué hacen los esposos con sus esposas. Pasan tiempo platicando porque se aman y quieren saber más del uno del otro. La oración es hablar con Dios. Oramos primero porque Dios nos manda a que estemos en comunión con Él. También otro motivo que oramos es porque Dios lo sabe todo, por su soberanía, para que nos ayude a entender su voluntad, que muchas veces para nosotros es doloroso. Vea el ejemplo de Habacuc. Mire cómo inicia el libro en el versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Vemos cómo Habacuc siente desesperación porque ha orado a Dios y no ha visto respuesta. ¿Tenemos problemas? ¿Está usted en una situación sufriendo? Pregúntele a Dios, hable con Él. ¿Dios sabía lo que Habacuc sentía? Por supuesto que sí, pero aún así Habacuc se lo dice a Dios. Y es porque a Dios le agrada tener comunión con los suyos, no porque nosotros lo merecemos, sino porque a Dios le ha placido. Si leen el libro de Habacuc, verán lo que Dios le dice a Habacuc. Por supuesto, todo es progresivo. No podemos pasar de estar triste de la noche a la mañana. Todo es algo progresivo.
Pero leamos lo que Habacuc escribió al final del libro de Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.